secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos. Mira sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana
Hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Salmo 8 y le vamos a dar lectura todos juntos, por favor. En cuanto lo vayan encontrando, se ponen de pie para que podamos iniciar. Sí, iniciamos todos juntos, por favor, hermanos. Oh Señor, soberano nuestro, qué importante es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeños y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronaste sobre la obra de tus manos, todos lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Amén. Entonces, así, hermanos, le dejamos el lugar al pastor Raúl, que es quien nos trae hoy la enseñanza. Vamos a meditar en lo que dice la palabra de Dios el día de hoy. La semana pasada iniciamos esta historia con Herodes, con Jacobo, con Pedro, con la iglesia, y vimos y aprendimos que no depende, ¿verdad?, de nosotros lo que Dios vaya a hacer o lo que Dios ya ha destinado a hacer. Jacobo y Pedro, dos siervos fieles delante de Dios, tuvieron finales diferentes. En esta misma historia que iniciamos la semana pasada, inicia este capítulo 12 del libro de los Hechos, narrando de que Jacobo fue muerto a espada, mientras que Pedro fue librado de la cárcel. ¿Sí se acuerdan? Ok, vamos a continuar esta historia donde la dejamos a partir del versículo 20 del capítulo 12 del libro de los Hechos. Vivamos con propósito. Es el tema o el título que yo le puse al mensaje el día de hoy. Y es en este pasaje que quiero que meditemos. Entonces abran sus Biblias, por favor, Hechos capítulo 12, y vamos a leer los versículos 20 en adelante hasta el versículo número 3 del capítulo 13 de este libro de los Hechos. Pongamos atención y sigamos meditando en lo que dice la palabra de Dios. Yo quisiera preguntar antes de continuar con esto: ¿cuántos de ustedes, hermanos, recuerdan cómo inició esta iglesia? ¿Alguien de los que está aquí sabe la historia? No quiero que me la cuenten ahorita, porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero solo quiero preguntar, ¿sí saben cómo inició esta iglesia? ¿Quién fue el fundador? ¿En la mente de quién estuvo iniciar una iglesia en este lugar? ¿Para qué o por qué? ¿Sí saben? Voy a pedirte, Raúl, que me ayudes porque olvidé el apuntador, no me lo traje. O ve a traerlo, dale la vuelta y ve a traerlo. Entonces, ¿alguien sabe, hermanos, cómo inició entonces? ¿O cuál es el propósito por el cual aquí se estableció una iglesia? Bueno, podríamos mencionar diferentes cosas, ¿verdad? Y bueno, estas fotos que ustedes están viendo ahí no son del inicio de esta iglesia, ¿verdad? Es cuando nosotros llegamos aquí, mi familia y yo llegamos aquí a este lugar, pero ya tenía su historia, ¿no? Esta iglesia, y creo que ninguno de los que inició la iglesia está el día de hoy aquí con nosotros. ¿Sí? No, es que la iglesia inició desde el 2004. Ajá. Bueno, no vamos a entrar en controversia ahorita, ¿verdad? Pero sí,
creo que poco a poco fueron llegando y ustedes son de los más antiguos, sí es cierto. Pero sí, nadie de los que fundó la iglesia está aquí en este lugar ahorita. Entonces, bueno, lo que yo quiero dar a entender, hermanos, es de que la iglesia va evolucionando, la iglesia tiene un propósito y tiene un trabajo que cumplir. Los hermanos que iniciaron esta iglesia, sé de alguien que está trabajando en otra iglesia y que sigue predicando la palabra y que sigue estableciendo iglesias, sembrando iglesias, y el trabajo así es. Bueno, lo menciono por lo que dice la historia que vamos a leer ahorita en este pasaje del libro de los Hechos. Si ya tienen en sus Biblias, entonces por favor pónganse de pie, vamos a leer para que no se me duerman, porque a veces llego yo y digo, ya apenas llegué aquí y ya están cabeceando, no es posible. Entonces pónganse de pie, por favor. Yo sé que el calor es agobiante y que no nos ayuda en mucho, ¿verdad?, mantenernos despiertos. Sin embargo, vamos a vencer ese calor. Vamos a alternar esta lectura hasta el versículo 3 del capítulo 13. Yo inicio con el versículo 20, ustedes lean el 21 y así sucesivamente. Dice la palabra de Dios: Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiendo ganado el favor de Blasto, camarero del rey. Pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra que en todo momento nos recuerda lo que tenemos que hacer. Agradecemos tu presencia, bendito Dios, y en este momento nos encomendamos a ti nuevamente para suplicar que hables a nuestras vidas. Habla a nuestras vidas, por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo a obedecerla. Gracias, gracias por hablarnos. Agradecemos tu presencia y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, por favor, mis hermanos. Ok, cada iglesia, vimos desde la semana pasada, mis hermanos, que necesita miembros ejemplares que puedan llevar a cabo la misión y así colaborar para el extendimiento del reino de Dios en este mundo. No solo en Jojo, no solo en Oaxaca, no solo en México, el extendimiento del reino de Dios se tiene que llevar a cabo en todo el mundo, en todo lugar, en toda nación. Y es así como nosotros vemos el ejemplo de estos primeros cristianos de la iglesia de Antioquía, primeros discípulos a los cuales se les llamó cristianos por primera vez, y así poco a poco el evangelio comenzó a difundirse. En este pasaje del libro de los Hechos, mis hermanos, como les decía hace un momento, podemos ver cómo Dios sigue actuando de la misma manera que ha actuado, muchas veces actuando como nosotros quisiéramos que lo hiciera, pero otras veces no de la manera en que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Sin embargo, el plan soberano de Dios sigue adelante, se va a cumplir en todo momento y en todo lugar. Delante de Dios hay un propósito y nosotros estamos incluidos en ese propósito de Dios. No lo olvides. Tu vida tiene un propósito, mi vida tiene un propósito, la iglesia tiene un propósito. Entonces a todos nos queda vivir
vivir con propósito. Y es por eso que el día de hoy les digo, hermanos, vivamos con propósito. ¿De qué manera vamos a vivir con propósito? En primer lugar, veamos lo que sucedió aquí con Herodes. No le dio la gloria a Dios, así que nosotros tenemos que vivir dando la gloria a Dios. Ok, ¿por qué? En este pasaje que acabamos de leer, se nos narra, ok, ¿recuerdan ustedes de que Pedro fue librado de la cárcel? Y Herodes se molestó, se enojó en gran manera porque él tenía otros planes. Su plan era, bueno, ya tengo a Pedro encarcelado, ahora lo que sigue es, pues probablemente pensaba sacarlo, exhibirlo delante, porque habíamos visto que el pasaje anterior decía de que esto había agradado a los judíos y Herodes pues se sentía grande, ¿ok? Porque todos le daban el respaldo, o la mayoría de la gente en ese lugar se había alegrado de que hiciera esto con los discípulos del Señor. Y entonces Herodes, al darse cuenta de que Pedro ya no estaba en la cárcel, se enfurece, se enoja. Dentro de su enojo, seguramente cometió muchas acciones. Una de ellas fue que bloqueó el paso de alimentos hacia las ciudades de Tiro y de Sidón, y por eso dice que se había enojado en gran manera. Y pues aquí ahora los de Tiro y de Sidón buscan a Herodes pues para ganar su favor. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, y pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Esto es lo que hacen las personas en un acto de enojo. Hacen cosas que después probablemente se den cuenta que no está del todo bien, pero algunos son perjudicados, y esto fue lo que sucedió con estas personas de Tiro y de Sidón, que dicen, bueno, no podemos continuar de esta manera, busquemos la manera de ganarnos el favor, el beneficio del rey, y de esta manera fueron a buscarlo, y entonces Herodes también va y se presenta delante de ellos. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo, y la gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Biblia, dice el pasaje bíblico que estamos leyendo. ¿Quiénes eran los de Tiro y de Sidón? Eran ciudades paganas, completamente paganos. Ellos abiertamente adoraban a dioses falsos, así como sucede en otros países o en otros lugares donde se celebran carnavales, festividades, donde abiertamente dan culto a deidades demoníacas, deidades de las tinieblas. Pero pues a Dios no se le escapa nada de esto. Aunque ellos creen tener la libertad de hacerlo, están haciendo todo lo contrario a lo que Dios pide, a lo que Dios demanda del ser humano. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo con las ciudades de Tiro y de Sidón. Incluso, si ustedes han leído o han puesto atención, en el libro de Isaías, del profeta Isaías, el profeta Ezequiel también narra algo sobre Tiro, y hay profecías en su contra, porque desde siempre han sido pueblos idólatras, pueblos dedicados al paganismo. El mismo Señor Jesús hizo referencia a estas ciudades de Tiro y de Sidón cuando estuvo aquí en la tierra. Y bueno, ahora vienen estos personajes perversos, malvados, y ahora resulta que le dicen a Herodes, con tal de ganarse el afecto y el favor del rey, voz de un Dios. O sea, tú eres Dios para nosotros. Tú nos estás hablando y tú eres Dios.
Esto era con el propósito de hacerlo quedar bien. Yo no sé si a nosotros nos ha pasado de repente que alguien quiere ganarse tu favor y de repente viene y te dice: oye, qué bien te ves, qué bien te sienta ese color, y fíjate de que no, yo siempre te he admirado, la verdad es que creo que tú eres una persona, y empieza a decir. Yo no sé cómo actuamos en algún momento o qué decimos, o de repente, claro, pues era de esperarse que alguien lo reconociera, ¿verdad? Sí, así es, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el ego de Herodes, de acuerdo a lo que había sucedido, de que Pedro había sido librado de la cárcel, pues se vino por los suelos, porque él ya no pudo congratularse con los judíos, con todo el pueblo, para demostrar lo que él quería hacer. Entonces, creo que su ego estaba por los suelos, pero vienen estos de Tiro y de Sidón y lo levantan nuevamente. Y Herodes, con todo el ego hasta lo más alto, acepta todo este halago. Según el escritor, según Lucas, el rey Herodes iba ataviado con su ropaje real. Esto lo dice el versículo 21. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, comenzó a dar un discurso. Hay un historiador, Josefo, que lo ha mencionado nuestro hermano Mac también. Josefo es el historiador de los judíos y ha escrito mucho acerca de los usos y costumbres y acerca de todo lo que se vivía, y mucho de lo que se menciona en la Biblia es complementado con la historia que narra Josefo. Josefo dice de que este ropaje que usaba el rey en ese momento era completamente elaborado o confeccionado con plata, de tal manera que cuando le tocaban los rayos del sol resplandecía en gran manera, y entonces se veía con gran opulencia, se veía algo fantástico, fenomenal en ese momento el rey Herodes. Bueno, entonces, ¿por qué se produce esto, el castigo? O que dice la Biblia que vino un ángel del Señor y le causa una herida a Herodes. Esto se produce porque Herodes no alabó a Dios cuando sus aduladores gritaron: voz de un Dios. El rey no los reprendió ni rechazó esos halagos que le estaban haciendo. Bueno, según el historiador dice de que en ese momento le provinieron al rey unos dolores abdominales muy fuertes, tremendos, que en ese momento él cae por esos fuertes dolores que él siente en ese momento, cae al suelo. La Biblia dice: y murió. Parece ser de que, bueno, Lucas no nos está dando detalles, ¿verdad? No es el propósito dar detalles acerca de la muerte de Herodes, sino de lo que la iglesia está haciendo, de cómo el evangelio sigue extendiéndose. Y bueno, los detalles los encontramos entonces con el historiador. El historiador dice de que en ese momento cayó, pero parece ser que la muerte se ocasionó 5 días después. Él ya no se levantó, Herodes ya no se levantó, y cuando dice que fue comido por gusanos, es porque él ya tenía una infección y estaba investigando, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Y sí, hay unos gusanos cilíndricos, algo así decía, se llaman nematópodos, algo así, nematópodos intestinales, que sí pueden llegar a vivir en el ser humano y extenderse de tal manera que empiezan a invadir el cuerpo. Entonces esto probablemente fue lo que le sucedió a Herodes, y por eso la gente lo que vio fue de que los gusanos se lo estaban comiendo por dentro, y pues en algún momento tuvieron que salir. Ok, esto es cuando Dios actúa. A veces nosotros recibimos hostilidad de parte de personas ajenas al cristianismo, se burlan, nos causan daño, y pareciera ser que ellos están cumpliendo su cometido. Pero no olvidemos, mis hermanos, que la última palabra la tiene Dios. Y a Dios no se le escapa nada. Y esto es lo que podemos ver en este relato. Herodes causó un gran daño a la iglesia de Dios al matar a Jacobo, al encarcelar a Pedro, al perseguir a los cristianos, y sin embargo, este fue su fin. La hostilidad
hacia la iglesia, hacia ti, hacia mí, hacia el pueblo de Dios, nunca debe obstaculizar el avance del evangelio. La iglesia sigue predicando, la iglesia tiene que seguir compartiendo la palabra. Dice el versículo 24, la palabra de Dios se seguía extendiendo y difundiéndose. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si nos persiguen? Si alguien se burla de nosotros, si de pronto nos acusan falsamente o dicen mentiras acerca de ti, de tu persona, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a callar y ya no vamos a continuar predicando la palabra? La hostilidad, hermanos, hacia el pueblo de Dios, hacia la iglesia, no debe obstaculizar entonces el avance del evangelio. Tenemos que darle la gloria a Dios. Nadie está por encima del Señor definitivamente, y por eso es de que tú y yo tenemos que creer esta gran verdad. Créelo, vívelo, compártelo, compartámoslo. Por más que parezca que alguien está tomando las decisiones, Dios siempre termina dando la última palabra. Hermanos, no nos quedemos con enojos, con rencores. Yo no sé qué pensó la iglesia en ese lugar cuando vio todo lo que Herodes estaba haciendo. Sin embargo, Dios tiene el control de todo. No olvidemos eso. La semana pasada veíamos cómo podemos enfrentar esos tiempos de crisis. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir dando la gloria a Dios, pero sobre todo, seguir perteneciendo a ese grupo de creyentes. Debemos tener comunión con la iglesia. Precisamente eso es lo que nos va a ayudar a seguir viendo cómo Dios actúa a través de la historia. Esto es algo grandioso, ¿no les parece? Herodes creyó tener el control y sin embargo esto fue lo que le sucedió. Si a ti te ha pasado algo muy difícil, algo complicado, yo no creo que se compare en algo a lo que los creyentes estaban enfrentando en este momento. Nosotros tenemos que entregar a Dios, hermanos, sentimientos negativos, preocupaciones tal vez que encontremos, y Dios se va a encargar de juzgar todo. El evangelio, que había comenzado con una gran popularidad en el libro de los Hechos, que ya hemos venido estudiando desde hace tiempo, el capítulo 2 nos narra una historia preciosa, ¿verdad? Cómo la iglesia se ganó el favor del pueblo, y en ese momento el evangelio se sigue difundiendo cuando la iglesia tiene el favor del pueblo, pero también cuando la iglesia no tiene el favor del pueblo. Entonces, la iglesia tiene que continuar. Este mismo evangelio se ha propagado el día de hoy a muchos lugares, a muchas naciones. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero por supuesto, hermanos, esto nos deja una gran enseñanza. No olvidemos la gloria de nuestros logros. Todo lo que tú puedas lograr, todo lo que tú puedas hacer, todo lo que la iglesia pueda realizar en algún momento, tenemos que entregárselo a Dios y decir, es gracias a Dios. Es porque Dios así lo ha permitido, no porque yo sea una gran persona llena de habilidades, de fortaleza. Ninguno de nosotros debiera de tomar ese lugar que le corresponde a Dios. Siempre que a nosotros se nos diga algo, es gracias a Dios. Y a veces nos ven medio raro, ¿verdad? Porque siempre tienes que decir, sí, gracias a Dios, porque definitivamente la gloria es para Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Definitivamente debemos de tener presente la gloria de nuestros logros, tenemos que entregárselas al Señor. Tengamos cuidado también con aquellas personas que solo nos dicen lo que nosotros queremos oír. No, es cierto, tú tienes razón, porque pues eso es lo que nos conviene escuchar.
tengamos cuidado, siempre va a haber aduladores que nos van a dar por nuestro lado, aun cuando saben que nosotros estamos actuando mal o que tenemos que corregir nuestro camino. Tengamos cuidado, son partes de las enseñanzas que encontramos en este pasaje. También no olvidemos que Dios humilla a todo aquel que se enaltece, a todo aquel que cree sus propias mentiras. Finalmente, Dios no puede ser derrotado por la infidelidad humana. La palabra de Dios, hermanos, definitivamente seguirá extendiéndose hasta que el evangelio del reino se predique en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Finalmente, hermanos, Dios no puede ser derrotado. Si tú crees o no crees, si tú crees que debemos de colaborar, debemos de involucrarnos, recordemos que Dios actúa, seguirá actuando, y sus planes se van a llevar a cabo con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Hermanos, la semana pasada se nos presentaba apoyar un proyecto misionero. No te desanimes, hermanos, podemos involucrarnos en el trabajo que Dios nos pone. Unámonos a lo que Dios ya está haciendo. Vivamos con propósito, dando la gloria a Dios. Pero también vivamos con propósito, sirviendo en la obra. El versículo 25 de este pasaje que estamos estudiando, si tienen abiertas sus Biblias, pueden ver ahí, y si no, pues no las cierren, ábranlas por favor. Dice, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan Marcos, llamado también Marcos. Saulo y Bernabé fueron enviados. Bueno, recordemos que seguía extendiéndose la palabra, y entonces Bernabé y Saulo fueron a este lugar, a Antioquía, para seguir instruyendo a los creyentes, para seguir cumpliendo el trabajo en ese lugar, llevando a cabo la obra, y ahora pues regresan a su lugar de origen. Pero ahora no solo regresan solos, ¿verdad? Dice que llevan con ellos a Juan, llamado también Marcos. Ok, a partir de este versículo 25, mis hermanos, el apóstol Pablo, Saulo, todavía se le conoce como Saulo en este versículo, pero sabemos que es el mismo, el apóstol Pablo, es el personaje que comienza a cobrar fuerza. Es el personaje dominante en el libro de los Hechos. Se empieza a narrar más y más aquí acerca de él. El escritor Lucas narra los acontecimientos que se producen en los 3 viajes misioneros que va a comenzar a realizar el apóstol Pablo, su arresto en Jerusalén, lo que le sucede, sus juicios, sus azotes, los juicios que tiene que enfrentar ante diferentes dirigentes, gobernantes. Y este libro de los Hechos termina precisamente con el apóstol Pablo narrando el viaje del apóstol Pablo a Roma, donde se narran muchas aventuras que sufrió el apóstol. Pero dice que cuando Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía desde Jerusalén, Juan Marcos, que es un primo de Bernabé, los acompañaba, y continúa aquí la redacción con el capítulo 13, versículo 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí está el versículo 1, o el evangelista, el que escribe este pasaje, no nos permite precisar si se está sugiriendo que estas personas todas eran maestros y profetas al mismo tiempo, o si estos dones estaban repartidos, unos eran profetas y otros eran maestros. No hay duda de que Pablo sí ejercía estos ministerios.
tanto como maestro como profeta, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Un pastor e historiador de apellido Harrison dice de que estos roles dentro de la iglesia eran diferentes. Los maestros eran personas que se encargaban de explicar la palabra que existía hasta ese momento. En este caso era el Antiguo Testamento. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento es lo que ya estaba escrito. Entonces, la explicación de todo lo que decían estos libros se le explicaba a la iglesia, se le decía a la iglesia, se le enseñaba cómo vivir de acuerdo a los principios emanados de la palabra. Estos eran los maestros, y los profetas eran personas que daban una dirección más clara de acuerdo a una revelación directa de lo que Dios había dicho, había hablado. Entonces eran roles diferentes lo que aquí se menciona. Pero sin embargo aquí dice que el Espíritu Santo, mientras ayunaban y participaban, versículo 2, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. El Espíritu Santo envía un mensaje a la iglesia, pero la iglesia estaba ocupada teniendo comunión con Dios. Vemos una vez más, hermanos, cómo es tan importante involucrarnos en la oración, no solo de forma individual, sino también de forma colectiva, de forma comunitaria como iglesia. Tenemos que buscar a Dios en oración. Tenemos que buscar esos momentos de oración. Es cuando la iglesia está ocupada en la oración, cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia y manda este mensaje. El llamamiento se produjo mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, según este versículo 2. La oración de la iglesia estaba acompañada de ayuno, dice, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo y Bernabé visitaron las iglesias establecidas durante el recorrido de regreso de su primer viaje misionero, en cada iglesia el apóstol Pablo nombraba ancianos y con oración y ayuno los encomendaban al Señor o les imponían las manos, así como vamos a ver aquí en el versículo 3 que lo hace también la iglesia. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Llama la atención esto que está sucediendo. Saulo y Bernabé, los dirigentes, tal vez las personas con más conocimiento dentro de la iglesia, ahora el Espíritu Santo dice: los voy a mandar a otro lado. ¿Qué pasaría, hermanos, si de pronto en la iglesia el Espíritu Santo dice: ya no quiero que los líderes de este lugar estén aquí, ahora los voy a mandar a otro lado? Y es así como se sigue extendiendo la palabra, se sigue difundiendo. Y es por eso que yo les preguntaba en un inicio: ¿dónde están los que fundaron esta iglesia? Los que iniciaron la obra en esta iglesia. Están en otro lado, continúan haciendo la obra, continúan predicando la palabra. Muchas personas han estado en un lugar y ahora están continuando con la obra en otro lugar. El Espíritu Santo puede mover como quiera a los que se mantienen en constante comunión dentro de la obra, sirviendo en la obra. Recordemos, hermanos, que Dios siempre ha llamado a personas ocupadas, no personas ociosas, sin qué hacer. ¿Por qué Dios no me llama? ¿Por qué Dios no me usa? Podríamos preguntar de pronto. Tenemos que mantenernos ocupados. Por eso tenemos que vivir esa vida con propósito, sirviendo en la obra. La iglesia recibe esta encomienda, esta misión de apartar lo mejor que tenía ahora para el servicio misionero,
y pues la iglesia tiene que obedecer. Naturalmente, Saulo ya había recibido un llamado de parte de Dios. Porque imagínense que de pronto agarremos en curva a alguien y que la iglesia diga: a ver, vamos a mandar a Pedrito. Y Pedrito dice: ¿y yo por qué? Creo que no funciona de esta manera, ¿verdad? Sino Dios llama primero. Dios ya había llamado a Saulo definitivamente, de forma personal. Saulo ya había tenido su propia experiencia con Dios, ahora es confirmado por la iglesia. Y así sucede esto: cuando alguien dice: es que yo siento el llamado de Dios y creo que Dios me está llamando para trabajar en la obra de tiempo completo, para servirle en este lugar, la iglesia va a dar la aprobación y va a decir: claro que lo veíamos venir, ¿verdad? Creo que vemos en esta persona que ha estado trabajando, que ha estado muy al pendiente, que se le ve su participación, se le ve el entusiasmo con el cual trabaja, con el cual dirige, con el cual se involucra en el trabajo de la iglesia. Y es así como la iglesia entonces confirma el llamado de las personas a las que Dios ya ha llamado anteriormente. Es interesante ver esto, ¿verdad? Los temas del llamamiento se mezclan de forma personal y ahora de forma colectiva o congregacional. Pero bueno, más adelante el versículo 3 dice: así que después de ayunar, orar e imponer las manos, los despidieron o los enviaron. El versículo 4, que no vamos a trabajar hoy, nada más me llama la atención lo que dice el versículo 4. Dice: Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces aquí dice que fueron enviados por el Espíritu Santo, y por lo tanto aquí yo puedo decir, ¿verdad? El Espíritu Santo es la clave esencial en todo proyecto misionero. Sirvamos al Señor, vivamos vidas con propósito sirviendo al Señor. No es correcto, y la sugerencia no es, ¿verdad?, de que vengamos nada más y escuchemos y hasta ahí nada más. Involucrémonos, sirvamos en la obra, vivamos dándole gloria a Dios, porque esto es necesario e importante. El Espíritu dirigió a la iglesia para que apartara a Bernabé y a Saulo, a fin de alcanzar a los perdidos definitivamente. Estos eran los dirigentes más importantes de la joven iglesia en ese momento en Antioquía, y seguramente la iglesia tenía muchas necesidades. Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para que nuestra iglesia verdaderamente tenga un trabajo misionero, esté involucrada fielmente, de manera activa en la misión? Lo hemos intentado, lo hemos iniciado. Tenemos que continuar, mis hermanos. Tenemos la fortaleza, tenemos el respaldo de Dios, tenemos la encomienda de parte de Dios. Ahora es necesario que nosotros tengamos presente que debemos hacerlo. Y les decía, ¿verdad? No podemos decir: a ver, bueno, es que ¿y ahora quién nos va a enseñar a nosotros, verdad? Y ahora, pues de aquí mismo se tiene que seguir levantando, porque la iglesia tiene que seguir siendo edificada. Cuando Dios llama, debemos de liberar a las personas que consideramos más importantes y valiosos probablemente. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia dijera: pero cómo se va a ir Bernabé y Saulo? ¿Y quién nos va a enseñar ahora? ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién va a estar al frente? ¿Y qué vamos a hacer si se presenta un problema? ¿Se dan cuenta? No, la iglesia no dijo eso. La iglesia sabía que se tenía que cumplir la misión. ¿Y qué hace falta para que tú seas llamado por Dios? Es necesario que nos preguntemos: ¿Dios me ha estado llamando a un servicio,
a su obra? ¿Me ha estado llamando? ¿Dios realmente está hablando a mi vida o qué está pasando? A veces hay personas que creen que no, es que cómo Dios me va a llamar a mí, ¿verdad? Dios llama a quien Él desea llamar y capacita a los que llama. Dios no llama únicamente a los capacitados. Dios capacita a los que Él llama. Así de que si tú crees de que, pues es que yo no sé, es que yo no tengo preparación, lo único que se necesita es ser obediente. Se necesita sentir ese deseo de servir, de servicio, de amor por la obra. Y esto es vivir vidas con propósito, definitivamente. Dios llama a personas comunes como nosotros y poco espectaculares para que se hagan cosas especiales en el reino. Vivamos con propósito, mis hermanos, dando la gloria a Dios y sirviendo en la obra. ¿Cuántos estamos viviendo de esta manera? Ok, la mayoría podríamos decir, bueno, yo sí le doy la gloria a Dios, pero ¿estamos sirviendo en la obra? Pues que se conforme el pastor, ¿verdad? Con que yo venga a las reuniones y ya. Tenemos que involucrarnos, hermanos. Siempre va a haber algo que tú y yo debamos hacer o tengamos que hacer. El servicio dentro de la obra es muy grande y todos podemos ser útiles en esta obra. Vivamos con propósito. A veces nos sentimos tristes, cansados, sin propósito alguno, pues precisamente es porque no hemos querido ser obedientes. Bernabé y Saulo no eran los únicos siervos del Señor que colaboraban en Antioquía. Recordemos que al inicio se dan otros 3 nombres más. Se menciona a Simeón, se menciona a Lucio de Cirene y a Manaén. Dentro de la iglesia, Dios va a decidir a quienes llama. Tú y yo tenemos que involucrarnos, tú y yo tenemos que ser obedientes, fieles a la voluntad de Dios. Todos estaban buscando la voluntad de Dios y el Espíritu Santo les indicó que tenía un ministerio especial para Bernabé y para Saulo. Al igual que a Bernabé y a Saulo, hermanos, Dios nos ha llamado a una obra. ¿Cuántos dicen amén? No todos están convencidos, ¿verdad? Dios nos ha llamado a una obra. ¿Amén? Ok, esa obra tenemos que realizarla. Que la haga el pastor, ¿verdad? Al igual que Pablo y Bernabé, todos hemos sido llamados para una obra. ¿Cuál es esa obra? Tú y yo vamos a tener necesidad de estar involucrados en esa obra cuando estemos en comunión con Dios, en íntima comunión con Dios, cuando verdaderamente busquemos a Dios, como lo hizo la iglesia en Antioquía, en oración y ayuno. Pero muchas veces, pues ni siquiera oramos, ¿verdad? Y es necesario que se nos recuerde, que se nos diga constantemente. Necesitamos estar en oración y ayuno como lo estaban ellos. Esto indica, hermanos, y con esto quiero concluir, esto indica que una vida vacía, ociosa, rutinaria, sin claridad al llamado de Dios y sin pasión para cumplir ese llamado, es una vida sin la guía del Espíritu Santo. Una vida ociosa, rutinaria, sin claridad al llamado de Dios y sin pasión para cumplir ese llamado, es una vida sin la guía del Espíritu Santo. Si buscamos a Dios, o si verdaderamente buscamos a Dios, hermanos, también vamos a servir a Dios.
porque el llamado es para todos. Sirvamos a Dios. Si has entendido lo que dice este pasaje de la palabra de Dios, yo te invito a que te pongas de pie y oremos a Dios. Si no lo entendiste, ok, permanece en tu lugar, no pasa nada. Pero verdaderamente necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios. Busquemos juntos a Dios y vivamos con propósito. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que continúa haciendo la obra en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de esta iglesia. Ayúdanos, danos la fortaleza necesaria, el valor suficiente, porque muchas veces es cobardía lo que no permite que yo me involucre más en tu obra. Muchas veces es flojera y pereza porque no estoy en comunión contigo como debería. Y cada uno de tus hijos aquí sabe cómo está su vida y tú también la sabes, bendito Dios. Y tu palabra nos dice que vamos a ser conocidos por lo que hacemos, por nuestros frutos. Perdónanos, bendito Dios, porque con los años que tenemos como iglesia, como pueblo tuyo, deberíamos seguir involucrados en la misión, enviando personas a seguir predicando, yendo nosotros también para alcanzar a los perdidos. Tú lo dijiste que la cosecha ya está lista, solo hace falta segadores, siervos que se interesen, que se involucren en este llamado que tú nos haces. Ayúdanos a obedecerte, Padre nuestro, bendito Dios. Escucha nuestras oraciones y sigue hablando a nuestras vidas porque lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Quedémonos con esta